Hola, Hola, bueno, acá estoy. ¿cómo va? Bien, qué puntualidad. Buenísimo, Javier, gracias. Bueno, espero, bueno, charlar un poco con vos y algo de este movimiento que está sucediendo, eh, que me parece motivador en este punto poder conversar con artistas y algo que no quiero dejar de desarrollar es que, por ejemplo, nosotros dos no hemos hablado nunca personalmente. Yo no hemos tenido como un vínculo Es ni verdad. fluido ni mucho menos. Entonces, digo, me parece que esta nota o este encuentro y esta charla no tiene como un carácter periodístico eh, ortodoxo, digamos. Digo, entonces, quizás es un poco una charla donde podamos fluir en lo que nos está pasando en este momento y cómo te está atravesando a vos eh, esta situación mundial. Eh, bueno, bueno, creo que un poco esto que venimos todos, ¿no? Como de una manera más pública, como sería esta, o de manera privada, es, es, es muy común que estamos todo el tiempo intercambiando estas sensaciones que también van mutando mucho, ¿no? ¿No? De cuando arrancó esto, digamos, al día de hoy, ¿no? Digamos, por supuesto que siempre, nunca puedo de pensar, ¿no? en las prioridades, ¿no? De los que están preocupados, de los que están bueno, primero que nada, los que enferman, los que están en zonas ¿no? más de riesgo, ¿no? En las poblaciones de riesgo, en las que se infectan. Y bueno, y después estamos los que tenemos la suerte de estar sanos en casa, ¿no? Y también los que no están pudiendo, digamos, los que quedaron, ¿no? Como de pronto atrapados, ¿no? En este confinamiento, en este aislamiento, ¿no? Quizá no en el lugar que hubieran deseado, ¿no? Que de esos también hay montones y montones, ¿no? Claro. Y después, después de eso, ¿no? Después de siempre pensar en esas prioridades, bueno, yo estoy por suerte estoy en casa y, bueno, acomodándonos, ¿no es cierto? Es decir, al principio yo estaba muy pegado a las noticias, ¿no es cierto? Estaba como ocupado, diría 100% a la actividad de preguntar o de pensar cuándo va a pasar esto, ¿no? Claro. Y poco a poco me fui dando cuenta que eso me empezaba a hacer algo tremendamente tóxico, ¿no? Que era algo que me conectaba permanentemente, ¿no? con eso, que hoy es una palabra que estamos usando todo el tiempo, que es la incertidumbre, ¿no? Y sumarle la incertidumbre de esta situación a las incertidumbres que tenemos aún cuando no estamos en situaciones como esta, Claro. pero normalmente. Entonces, creo que es como para volver loco a cualquiera. Entonces, creo que para poder, ¿no? O sea, creo que todos estamos como encontrando la manera de preservarnos. Y bueno, y creo que también hay casos y casos, ¿no? Respecto, digamos, de los que nos dedicamos a esto, hay una parte, esto que se llama teatro, ¿no? Hay una parte que queda postergada, cancelada, ¿no es cierto? Que nos deja, ¿no? Ahí, nos han retirado el cuerpo de la cancha, ¿no? A todos, pero en el teatro, como bueno, en tantas otras actividades, hay un aspecto que es el presencial, ¿no es cierto? Que no tiene reemplazo, ¿no es cierto? Creo que no hay sustitución posible y entonces, bueno, de algún modo vamos como podemos correteando por los márgenes, ¿no es cierto?, de lo central de nuestra actividad, ¿no? Yo en lo personal tengo la casual suerte de que hay un aspecto de mi actividad que tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de producir escribiendo, ¿no? No, la escritura y la lectura, por decirlo de algún modo, ¿no? La escritura como trabajo, la escritura como placer, la lectura como trabajo y la lectura como placer. Y en este momento estoy
realmente, digamos, bueno, sumergido, ¿no? en estos aspectos de mi actividad, y dentro de todo no me quejo porque tengo la posibilidad de continuar con mis clases de dramaturgia. No es cierto que la modalidad online es nada más que acostumbrarse al formato. Aparecen oportunidades curiosamente no pensadas por mí, ¿no es cierto? Como de pronto tener grupos o alumnos o dramaturgas que participan de talleres y que no son de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que son de otras regiones del país o incluso de otros países, ¿no? Y entonces, curiosamente, uno en este aislamiento, ¿no? Estás conectado, o sea, estás tan lejos y tan cerca del que vive a una cuadra, ¿no? Como del que vive a 10.000 kilómetros. Claro. ¿Qué aparece en vos con esto que recién nombrabas, con la incertidumbre, que podemos hablar de la incertidumbre en general, pero digo, en tus acciones particulares, en tu forma de producir, ¿qué aparece con esa incertidumbre? Mira, creo que hay un lugar en donde, o sea, la cuarentena cobra muchos semblantes, ¿no? Cobra muchísimas formas. Y una de las formas que adquiere este aislamiento, digamos, es bastante, ¿no? Como metafísico y histórico, ¿no? Es como que hay, creo que uno también emprende una especie, ¿no? de viaje interior. Yo no sé cuánto uno es muy difícil evaluar cuánto lo está afectando, ¿no? Todo esto, ¿no? Y cuando yo digo afectando no quiero decir solamente para mal. Nos afecta en lo anímico, en lo físico, en lo psicológico, y muchas veces, ¿no? Aparece la pregunta de, bueno, ¿qué va a cambiar? ¿No? Es decir, vamos a cambiar, por ejemplo, tenemos en el teatro, vamos a cambiar las temáticas, el teatro, la ficción se va a ocupar de esta ciencia ficción que estamos viviendo, es decir, va a haber una especie de superproducción de obras y de programas y de televisión y de películas, ¿no es cierto?, que estén a referencia a esto. Yo creo que sí, no, es decir, sí hay cosas que sin duda deben estar apareciendo, pero también creo que no necesariamente van a estar hablando estas manifestaciones artísticas y de muchas otras disciplinas, no creo que se vayan a manifestar explícitamente acerca de esto, pero sin duda algo va a rozar, tangencialmente algo va a modificar, ¿no es cierto? O sea, aunque yo me ponga a escribir una obra que temáticamente no tenga nada que ver con todo lo que está pasando, seguramente está teñida de algo de eso, ¿no? Esto, claro, que se estuvo diciendo y se estuvo, ¿no?, un poco compartiendo, que se decía, bueno, que Shakespeare durante la peste bubónica, ¿no?, se encerró a escribir. Y pareciera que en ese confinamiento Shakespeare escribió Macbeth y Rey Lear. Esto lo supe así, pues no me documenté. Sí, lo escuché, sí, socialmente se corrió eso. Y uno dice, bueno, pero en esas dos obras él no habla de la peste bubónica, es decir, él no hace ninguna referencia a la peste bubónica, ¿no? Pero también sería interesante hacer el ejercicio de releerla, es decir, y a ver si uno detecta cómo de algún modo esa situación del aislamiento y de la peste bubónica, no de forma explícita, pero sí de otras maneras aparecen, ¿no es cierto?, quizá en esas obras, ¿no? Yo creo que todas las, ¿no es cierto?, las circunstancias de la vida, digamos, influyen de una o de otra manera, digamos, en la producción de los artistas, pero en este caso que esta vivencia es tan contundente, ¿no? Bueno, habrá que ver qué nos queda, ¿no? Qué nos queda impregnado, ¿no?, en nuestro imaginario creativo, ¿no? Y por ejemplo, para los que no somos Shakespeare, ¿qué recomendás vos como una actividad donde se encuentre
me sale algo productivo, pero algo donde uno se encuentre y se encuentre en algo nuevo también. Mira, yo sobre esto también vengo pensando muchísimo y lo pensé mucho desde que arrancó. Y también para mí, ¿no? Lo pensé para mí y también lo pienso un poco para los otros. Yo creo que esto digamos, de lo productivo y lo improductivo, yo creo que en el mundo cotidiano en el que nos manejamos sin pandemia y sin aislamiento, ¿no? A veces hay hay una ilusión de productividad. Hacemos un montón de cosas, pero no necesariamente somos productivos. Claro, es cierto. Tenemos, hay algo, digamos, que es un lag, ¿no? Tenemos sobre todo los que vivimos en Buenos Aires, una ciudad tan intensa, ¿no? Donde esa intensidad a veces, digamos, ¿no? Puede hacernos creer que somos productivos. Hoy hice un montón de cosas, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando está la vida, ¿no? Hice un montón de cosas y bueno, y me levanté que fui, tuve que hacer un trámite, después hice otro, después tomé una clase, después tomé una clase de canto, después fui a yoga, después tuve un ensayo, después... Y son como... y de pronto, ¿no es cierto? Uno dice, estoy haciendo montones de cosas y al mismo tiempo... En un momento uno tiene una gran sensación de insatisfacción o de frustración, ¿no es cierto? O una sensación de productividad, ¿no? Y no sabemos, ¿no? a qué atribuírselo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en este aislamiento que nos deja más quietos, que estamos más, que no podemos ir a hacer 20.000 cosas, creo que yo lo que creo que es lo más productivo es hacer una cosa y terminarla, ¿cierto? Es como, sean esas, no importa, sean pequeñas, sean grandes, pero creo que lo importante es terminarlas. Es decir, uno siente productividad, uno siente que realmente hizo algo si uno lo pudo terminar. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, en esta cultura líquida, ¿no es cierto?, donde enseguida empezamos algo y lo dejamos porque creemos que hay otra cosa mejor para hacer, ¿no? Y eso de algún modo nos hace ir saltando, ¿no?, por la superficie de las cosas. Yo creo que yo a mí en lo personal me empezó a pasar que dije, me armé una tarea de lectura sistemática, ¿no es cierto?, que no sé si me lo hubiera podido plantear o me lo hubiera me le iba a plantear en algún momento de mi vida. Yo soy un gran admirador y lector de Borges, pero me impuse la tarea que me impuse ahora y que la estoy llevando a cabo, que es leerlo completo y en orden, ¿no es cierto? Entonces, es una tarea que lamentablemente pareciera que la cuarentena me va a dar el tiempo para terminarla, ¿no? Y eso me resulta tremendamente productivo. Me parece como una experiencia cabal, ¿no? Me parece una experiencia que completa algo. Digamos, bueno, nada, es leer las obras completas de un autor, por ahí no es demasiado. Bueno, hay que tener un poco el fanatismo, ¿no?, que yo tengo con este autor, pero creo que es eso, bueno, leo, ¿no es cierto?, un cuento cada 2 días, leo una obra de teatro de Shakespeare, ¿no es cierto?, una por semana, es decir, y que eso sea digamos, un empezar y terminar la tarea. Y entonces, sí, yo pienso que tienen que ser cosas acotadas, tienen que ser cosas digamos, de dimensiones posibles, ¿no? Que sea posible hacer ese recorrido completo. Digo, no sé, suena por ahí una pavada, ¿no? Pero de verdad, a mí en personal me está haciendo muy bien. Bueno, bien, digo, también como la manera de tramitar esto, que es también, y voy más, no sé, al sector, como al artista que se encuentra consigo mismo sin esa materia que es
en ese cotidiano el hacer, y como bien vos decías, a veces uno hace más cosas de las que de las que podría ser, como que se sobreexige. Digo, como ese encuentro con el artista o con ese yo de artista, digo, también me da la sensación que es revolucionario, ¿no? Desde el nivel intelectual, desde el nivel emocional, de esa persona artista que le suceden como estas cosas, ¿no? Y también con eso, con no encontrarse con esa, como decía antes, con esa materialidad que es en el hacer. Sí, yo creo que ahí uno podría hacer como una especie de ejercicio de imaginación y decir, bueno, si nuestra vida fuera así de aquí en más, cosa que espero que no y que ojalá de pronto, ¿no? Uno dice, bueno, tengo que está obligado como de algún modo a definir quién soy en estas, ¿no es cierto?, dentro de estas coordenadas, ¿no?, que nadie deseó, ¿no es cierto?, y que uno dice, bueno, no puedo culpar a nadie, ¿no?, pero no encontramos los responsables. Y yo creo que hay algo de eso, creo que hay algo de hacerse un poco la pregunta, ¿quién soy? A mí me pasa que me encuentro con un mundo. El otro día escribí una cosa al respecto. El mundo me resulta muy parecido a cómo yo veía el mundo a los 14 años, como algo hostil, como algo que me expulsaba, como algo que no me quería, como un mundo, digamos, que no tenía preparado un lugar para mí, ¿no es cierto? Y hoy siento que el mundo muestra de esa misma manera, ¿no? Hoy el mundo no tiene un lugar para nosotros, ¿no es cierto? Y entonces es como que uno no tiene más remedio que conectarse con los deseos y con los anhelos, ¿no? Que no se pueden realizar, ¿no es cierto? Yo a los 14 años estaba lleno de anhelos. Pero bueno, era como un ser humano ahí como empezando a conformarse y que realmente no sabía cómo vincularse con el mundo, ¿no es cierto? Torpemente estaba, ¿no? Y ahora siento eso, ¿no? Como que me vinculo con un mundo que es hostil, que me expulsa, ¿no es cierto?, que nos rechaza, ¿no? Y creo que en ese sentido es algo que nos pasa a todos, ¿no? Es como no estoy siendo ciudadano del mundo, no está ocurriendo eso. Pero bueno, me fui. No, está bien, pero digo, eso es un poco a lo que iba como la introducción a la pregunta, que te hace encontrar más con vos mismo, digo, a nivel general, digo, al tener menos ocupaciones, al estar más encerrados, digo, obviamente para los que estamos encerrados, ¿no? Porque hay gente que tiene que salir, digo, que trabaja en hospitales o con las necesidades básicas, o las actividades esenciales, quería decir, como... Entonces, digo, está bueno lo que decís, digo, como que hay algo que empieza a parecer también distinto y que también es parte, o sea, de esta vida y de este momento que nos está tocando transitar, ¿no? También. Sí, absolutamente. Yo creo que hay algo que uno se empieza a percibir, se empieza a percibir diferente, ¿no? Pero luego, bueno, pero como que pensaba también, ¿no?, en esta cuestión digamos, ¿no?, de cómo nos preservamos, ¿no?, de cómo nos preservamos de la ansiedad que todo esto nos puede provocar, de un montón de cosas, ¿no?, que nos podrían llegar a hacer mucho daño, ¿no? Es decir, como que no esto que te decía al principio, ¿no?, de que estar conectado permanentemente con las noticias, ocupado únicamente de ver, bueno, cuándo pasa, ¿no? Es como decir, si estoy pendiente nada más, ¿no?, que de eso, suponiendo que, bueno, voy a retomar mi vida cuando esto termine, ¿no? Dices, bueno, pero mientras tanto está ocurriendo mi vida. Claro, eso.
o sea, esta es mi vida, ¿no? El otro día le decía a un amigo, digo, me hace acordar a cuando hice La Colimba, ¿no? Yo que la hice allá en el 82, que uno sentía, bueno, es un año perdido, ¿no? El famoso año perdido, pero pero dentro de ese año decir, bueno, acá está mi vida, o sea, voy a vivir mi vida dentro de esto, ¿no? Cosa que es muy, muy, muy difícil, ¿no? En una y situación muy contradictorio también. tremendo, no, es tremendo. Y bueno, y el ejemplo de La Colimba en ese sentido, digamos, es más tremendo porque es muy difícil como poder decir, bueno, esta es mi vida cuando estás, ¿no?, agarrando un fusil que no tenés ganas de tocar. Claro, sí, sí, por eso. Así, sí. Bueno, bueno. Bueno, ¿y qué pensás en qué lugar queda ubicado el teatro, no? Que obviamente la actividad está parada, o sea, hay algo que... ¿en qué lugar queda la manifestación del teatro que está, como recién decías vos, que digo que de por ahí de que aparezca una obra online y por ahí la pueda ver gente de otros lugares, como que también hay algo ahí donde el teatro se vuelve como muy necesario, ¿no? El arte, diría, se vuelve muy necesario, digo, como la forma de volver, digo, más potente, ¿no? Sí, yo creo que no es cierto, yo creo que uno puede, esta carencia, ¿no?, que estamos sufriendo, ¿no?, la dividiría, ¿no?, en dos, ¿no? Por un lado está la ausencia de algo vital en el sentido de lo espiritual, es decir, los actores y las actrices que están necesitando actuar, ¿no es cierto?, y necesitan de ese acto presencial, porque no es lo mismo ponerte a actuar frente a tu cámara, hacer un monólogo, claro, y después postearlo, ¿no? Sino que no, un poco yo también lo dije el otro día y salió en una nota que no, el teatro es un león enjaulado en este momento, es decir, no, es decir, da vueltas alrededor de la jaula, ¿no es cierto? Pero él sabe que su vida está afuera, ¿no es cierto? No está ahí adentro, ¿no? Y entonces los actores y las actrices y los creadores y a los que nos gusta, como a mí, ensayar y estar con los actores o estar dando clases, actores y actrices, estamos como leones enjaulados. Hay una parte vital, es decir, hay un impulso que no está pudiendo satisfacerse, que no se satisface poniendo online una obra. Es decir, a mí artísticamente eso no me parece mal, pero a mí artísticamente no me genera absolutamente, no me implica en ningún aspecto, ¿no? Decía, está por un lado y después por el otro lado está lo vital en el aspecto concreto de que hay mucha gente, bueno, que vive de esto, ¿no? De dar sus clases, ¿no es cierto?, de hacer su obra, ¿no? Entonces está esa necesidad de trabajar bueno, porque es así como se nos ordena la vida en el mundo, que trabajando, ¿no es cierto?, y pudiendo con eso ganar unos pesos para comprar ¿no?, lo que comemos. Pero el aspecto, digamos, vivencial, porque uno diría, bueno, digamos, lo económico, que es gravísimo y va a ser gravísimo, pero diría, bueno, mucha gente que actúa y que trabaja en teatros independientes y cooperativas, que no es que le da de morfar esta actividad, claro. Pero bueno, pero otra cantidad de gente sí. Y yo creo que lo otro, lo que es, ¿no?, la necesidad del teatro, ¿no? La necesidad, y también le pasa a los espectadores. Yo tengo muchos amigos y amigas que no son ni actores, ni actrices, ni dramaturgos, ni directores, ni nada, que dicen, necesito ir al teatro, o sea, que tienen dentro, digamos, de su alimento, ¿no?, es del espíritu, como algo cotidiano, ¿no? Y yo la verdad es que hay instancias que se pueden, como digo, hay cosas que se asemejan, que tratan de sustituir, que son obras que están grabadas, que las podemos ver en una tele, una computadora. Hay un aspecto de los que hacemos, ¿no?, de los que creamos, de los que somos creadores, también lo podemos hacer, que es las etapas no previas, ¿no?, del acto presencial del teatro, que tiene que ver con escribir, ¿no es cierto?, con armar un proyecto. Pero el teatro, si no estamos ahí, si no están el público y los actores y las actrices
¿no? Conviviendo en un mismo ámbito, el teatro no es cierto? Claro. No sé si soy corto de imaginación, pero no le veo solución. O sea, yo digo, si esto fuera para siempre, digo, el teatro desaparece. No, no, obviamente, o sea, haciendo esa hipótesis es catastrófico para, para el mundo, diríamos, ¿no? También, pero en este punto te quería preguntar cuál es la prioridad ahora, como si volver rápidamente, como si, un poco recién lo estaba diciendo, que sin teatro casi no somos, o no sos, digo, pero la prioridad si es volver urgente, o digo, hablando más del teatro independiente, volver más fuerte, volver más agrupados, volver más reorganizando, haciendo un nuevo contrato de las formas de producción. Digo, que teniendo en cuenta que el teatro independiente está casi como que tiene una crisis, ¿no? Como... ¿Cómo sería esto, las nuevas formas? ¿Cómo no entiendo? No, como si tendría que volver más fortalecido en sus condiciones, digo, ¿no? De poder generar como que por ahí las obras pudieran durar más tiempo, que haya más, digo, que haya más público, más público para el teatro independiente, que generalmente siempre está ahí como tratando de subsistir. Sí, y yo la verdad, digamos que hay una cosa, ¿no? Digamos que es por un lado contradictoria, ¿no? Es decir, como que haya, que siempre fue contradictoria, ¿no? Digamos, es por un lado, digamos, la condición de independiente, ¿no? Del teatro independiente o alternativo, ¿no? Digamos, con la necesidad, digamos, de contar, digamos, dentro como de un sistema, ¿no? Más, contenido, ¿no? Más amparado, más protegido. Yo creo que creo que la ambición y hay mucha gente que está trabajando desde siempre, digamos, con esto es realmente, digamos, que la actividad, digamos, esté más protegida, pero nunca perdiendo digamos, la independencia artística, ¿no es cierto? Creo que se han dado desde que se recuperó la democracia, hubo muchos pasos, ¿no es cierto?, que fueron muy importantes en el camino, ¿no? Desde la creación, ¿no? Desde la ley del teatro, la creación del Instituto Nacional del Teatro, la creación de Proteatro, luego a la aparición de otras instituciones como Artei, que es una gran institución, y que todas tienden justamente a eso, digamos, a pelear y a estar permanentemente atentos, digamos, a proteger, digamos, la actividad, digamos, pero seguimos todavía, digamos, falta, ¿no es cierto?, un montón para lograr, digamos, que esta actividad esté justamente regulada y valorada. Esto yo creo que yo no sé cómo va a terminar acomodados los melones, ¿no es cierto?, después de esto. Es cierto que respecto de, por ejemplo, una institución que emplea a los teatros independientes, que el otro día hubo una asamblea que estuvo muy bien, estábamos todos, ¿cierto? Bueno, por ahí nunca había pasado que en una asamblea estuviéramos todos, ¿no? Creo que y respetuosos y nadie, digamos, y escuchando y es decir, sí, no, todos bien, ¿no? Es decir, como en una cosa, y se hablaba un poco ahí de esta cuestión, es decir, qué tipo de nuevo pacto, ¿no es cierto?, puede establecer nuestra actividad, ¿no?, con las instituciones, ¿no?, más allá del gobierno de turno, porque no se trata de pactar con un gobierno y después viene otro y estamos como empezamos, ¿no es cierto? Tiene que ver con las instituciones. Yo creo más, digamos, que va a haber no va a haber ni tanto ni tampoco, ¿no? Yo creo que algunas cosas se saldrán fortalecidas, ¿no?, respecto de la claridad de ciertas prioridades, ¿no es cierto?, de la claridad
que nos da esta situación respecto de la clara precarización y de muchos aspectos de nuestro trabajo y también otras áreas, y no solamente digamos del teatro, y que esa conciencia y también que esos datos de algún modo llegan a las instituciones, es decir, de algún modo esto genera sin querer una especie de censo de situación, ¿no? Uh-huh. Y eso, como todo censo, depende de cómo luego se interpreten los datos que surgen de un censo, ¿no? para que se implementen, ¿no? las decisiones políticas que hagan falta. Yo creo que algo de eso ojalá ocurra. Creo que va a ser muy difícil igual la vuelta. El teatro, cuando pasan estas cosas, ya lo pasamos con la gripe A, son los primeros que cerramos y los últimos que abrimos. Hay algo, ¿no es cierto?, que en eso pareciera que el arte o el teatro no siempre tuviera como un último lugar, que eso es es para mí un problema, ¿no es cierto?, una preocupación, ¿no? Como una angustia, ¿no? Es como muy fácil decir, no, los teatros son lo último que van a abrir, ¿no? Digo, perdón, no hay una... O sea, nadie se preocupa realmente de que no es bueno que no haya teatro en una ciudad y mucho más, bueno, un país en este caso y el mundo casi, pero y mucho más en un lugar como la Argentina y mucho más en un lugar como Buenos Aires, donde el teatro es realmente una de las patas de nuestra cultura, una de las patas importantes y gordotas de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Y yo creo que hay que volver, que nosotros también a la hora de se volverá a la medida que lo permitan las autoridades y que sea prudente y que no implique ningún riesgo. Vuelta no va a ser nada fácil, la vuelta va a ser paulatina desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, y habrá protocolos. También allí siempre creo que los que trabajamos en esto siempre estamos atentos y tratando de ser imaginativos, de ser creativos. Es nuestro rol en la sociedad. Los artistas tenemos ese rol de imaginar, de ser creativos, ¿no?, frente a las dificultades, y seguramente se harán aportes lo más imaginativos posible. Pero si somos un poco los portadores de la imaginación en una sociedad, y acá hablo no solamente obviamente de los teatristas, sino también de los escritores, de los cineastas, de los artistas plásticos, de los músicos, ¿por qué no nos llaman para que los ayudemos a imaginar? Claro. Si somos el bastión de la imaginación. Sí, por eso como las agrupaciones cobran muchísimo más sentido, y también no quería dejar de mencionar la creación del PIT, que son los profesores independientes de teatro, que nos agrupamos como para generar una fuerza, digamos, como más grupal, más colectiva, más de presencia, para pensar organizadamente y en asamblea como cuáles son las acciones a tomar en este momento, ¿no? Para también visibilizar la problemática del sector. Claro, pero yo creo que sí, y esto está pasando, ¿no es cierto? Digamos, esto que decíamos antes, se van a, ¿no es cierto? ¿No? Aparecen, ¿no?, agrupaciones. Vamos a intercambiar, a conocernos, ¿no es cierto?, digamos, y aportar, y aparecen muchísimas cuestiones pero que todas estas agrupaciones, ¿no?, como la de los docentes, también, digamos, de las artes dramáticas, pero todo el tiempo está o sea, estamos pensando y tratando de ser creativos y de imaginar respecto de nuestra propia actividad. Claro. Pero a lo que yo voy es a otra cosa, es decir, que cuando, por ejemplo, yo tuve la suerte de vincularme y de conocer a Ray Yates, que es
como si te dijéramos el ministro de Cultura de Dublin, ¿no? de la capital de Irlanda, de Irlanda del Sur. Porque, bueno, hay proyectos, pero bueno, no importa eso. La cuestión es que un día estábamos en una mesa redonda, compartiendo una mesa redonda en Nueva York, en donde era un actor de Nueva York, yo y este ministro, ¿no? Y de algún modo, bueno, cada uno hablaba de un aspecto de su actividad, y él contó que como en Dublin había un puente, es una ciudad llena de puentes, en el que se producían muchos suicidios, ¿no es cierto? Y entonces se llamó Hola, Yara. Hola. Hola, bueno, acá estoy. ¿Cómo va? Bien, qué puntualidad. Buenísimo, Javier, gracias. Bueno, espero, bueno, charlar un poco con vos y algo de este movimiento que está sucediendo, que me parece motivador en este punto poder conversar con artistas y algo que no quiero dejar de desarrollar es que, por ejemplo, nosotros dos no hemos hablado nunca personalmente. No hemos tenido como un vínculo ni fluido ni mucho menos. Entonces, digo, me parece que esta nota o este encuentro y esta charla no tiene como un carácter periodístico ortodoxo, digamos. Entonces, quizás es un poco una charla donde podamos fluir en lo que nos está pasando en este momento y cómo te está atravesando a vos esta situación mundial. Bueno, bueno, creo que un poco esto que venimos todos, ¿no? Como de una manera más pública, como sería esta, o de manera privada, es muy común que estamos todo el tiempo intercambiando estas sensaciones que también van mutando mucho, ¿no? ¿no? De cuando arrancó esto, digamos, al día de hoy, ¿no? Digamos, por supuesto que siempre nunca puedo de pensar, ¿no? en las prioridades, ¿no? de los que están preocupados, de los que están más bueno, primero que nada, los que enferman, los que están en zonas más de riesgo, ¿no? En las poblaciones de riesgo, en las que se infectan. Y bueno, y después estamos los que tenemos la suerte de estar sanos en casa, ¿no? Y también los que no están pudiendo, digamos, los que quedaron, ¿no? Como de pronto atrapados, ¿no? en este confinamiento, en este aislamiento, ¿no? Quizá no en el lugar que hubieran deseado, ¿no? Que de eso también hay montones y montones, ¿no? Claro. Y después después de eso, ¿no? Después de siempre pensar en esas prioridades, bueno, yo estoy por suerte estoy en casa y, bueno, acomodándonos, ¿no es cierto? Es decir, al principio yo estaba muy pegado a las noticias, ¿no es cierto? Estaba como ocupado, diría 100% a la actividad de preguntar o de pensar cuándo va a pasar esto, ¿no? Claro. Y poco a poco me fui dando cuenta que eso me empezaba a hacer algo tremendamente tóxico, ¿no? Que era algo que me conectaba permanentemente, ¿no? con eso que hoy es una palabra que estamos usando todo el tiempo, que es la incertidumbre, ¿no? Y sumarle la incertidumbre de esta situación a las incertidumbres que tenemos aún cuando no estamos en situaciones como esta, cuando funciona normalmente. Entonces creo que es como para volver loco a cualquiera. Entonces creo que para poder ¿no? O sea, estamos creo que todos estamos como encontrando la manera de preservarnos,
Y bueno, y creo que también hay casos y casos, ¿no? Respecto, digamos, de los que nos dedicamos a esto, hay una parte, esto que se llama teatro, ¿no? Hay una parte que queda postergada, cancelada, ¿no es cierto? Que nos deja, ¿no? Ahí nos han retirado el cuerpo de la cancha, ¿no? A todos, pero en el teatro, como bueno, en tantas otras actividades, hay un aspecto que es el presencial, ¿no es cierto? Que no tiene reemplazo, ¿no es cierto? Creo que no hay sustitución posible y entonces, bueno, de algún modo vamos como podemos correteando por los márgenes, ¿no es cierto?, de lo central de nuestra actividad, ¿no? Yo en lo personal tengo la casual suerte de que hay un aspecto de mi actividad que tiene que ver con el aislamiento, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de producir escribiendo, ¿no? La escritura y la lectura, por decirlo de algún modo, ¿no? La escritura como trabajo, la escritura como placer, la lectura como trabajo y la lectura como placer. Y en este momento estoy realmente, digamos, bueno, sumergido, ¿no? en estos aspectos de mi actividad, y dentro de todo no me quejo porque tengo la posibilidad de continuar con mis clases de dramaturgia. No es cierto que la modalidad online es nada más que acostumbrarse al formato. Aparecen oportunidades curiosamente no pensadas por mí, ¿no es cierto? Como de pronto tener grupos o alumnos o dramaturgas que participan de talleres y que no son de Buenos Aires, ¿no es cierto? Que son de otras regiones del país o incluso de otros países, ¿no? Y entonces, curiosamente, uno en este aislamiento, ¿no? Estás conectado, o sea, estás tan lejos y tan cerca del que vive a una cuadra, ¿no? Como del que vive a 10.000 kilómetros. Claro. ¿Qué aparece en vos con esto que recién nombrabas, con la incertidumbre, que podemos hablar de la incertidumbre en general, pero digo, en tus acciones particulares, en tu forma de producir, ¿qué aparece con esa incertidumbre? Mira, creo que hay un lugar en donde, o sea, la cuarentena cobra muchos semblantes, ¿no? Cobra muchísimas formas. Y una de las formas que adquiere este aislamiento, digamos, es bastante, ¿no? Como metafísico y histórico, ¿no? Es como que hay... creo que uno también emprende una especie, ¿no? de viaje interior. Yo no sé cuánto uno es muy difícil evaluar cuánto lo está afectando, ¿no? Todo esto, ¿no? Y cuando yo digo afectando no quiero decir solamente para mal. Nos afecta en lo anímico, en lo físico, en lo psicológico, y muchas veces, ¿no? Aparece la pregunta de, bueno, ¿qué va a cambiar? ¿No? Es decir, vamos a cambiar, por ejemplo, tenemos en el teatro, vamos a cambiar las temáticas, vamos el teatro, la ficción se va a ocupar de esta ciencia ficción que estamos viviendo, es decir, va a haber una especie de superproducción de obras y de programas y de televisión y de películas, ¿no es cierto?, que estén a referencia a esto. Yo creo que sí, no, es decir, sí hay cosas que sin duda deben estar apareciendo, pero también creo que no necesariamente van a estar hablando estas manifestaciones artísticas y de muchas otras disciplinas, no creo que se vayan a manifestar explícitamente acerca de esto, pero sin duda algo va a rozar, algo va a tangencialmente, algo va a modificar, ¿no es cierto? O sea, aunque yo me ponga a escribir una obra que temáticamente no tenga nada que ver con todo lo que está pasando, seguramente está teñida de algo de eso, ¿no? Esto, claro, que se estuvo diciendo y se estuvo
¿no? Un poco compartiendo que decía, bueno, que Shakespeare durante la peste bubónica, ¿no? Se encerró a escribir. Y pareciera que en ese confinamiento Shakespeare escribió Macbeth y Rey Lear. Esto lo supe así, pues no me documenté. Sí, lo escuché. Sí, socialmente se corrió eso. Y uno dice, bueno, pero en esas 2 obras él no habla de la peste bubónica, es decir, él no hace ninguna referencia a la peste bubónica, ¿no? Pero también sería interesante hacer el ejercicio de releerla, es decir, y a ver si uno detecta cómo de algún modo esa situación del aislamiento y de la peste bubónica, no de forma explícita, pero sí de otras maneras aparecen, ¿no es cierto? Quizá en esas obras, ¿no? Yo creo que todas las, ¿no es cierto?, las circunstancias de la vida, digamos, influyen de una o de otra manera, digamos, en la producción de los artistas. Pero en este caso, que esta vivencia es tan contundente, ¿no? Bueno, habrá que ver qué nos queda, ¿no? Qué nos queda impregnado, ¿no? en nuestro imaginario creativo, ¿no? Y por ejemplo, para los que no somos Shakespeare, ¿qué recomendás vos como una actividad donde se encuentre, me sale algo productivo, pero algo donde uno se encuentre y se encuentre en algo nuevo también? Mira, yo sobre esto también vengo pensando muchísimo y lo pensé mucho desde que arrancó. Y también para mí, ¿no? Lo pensé para mí y también lo pienso un poco para los otros. Yo creo que esto, digamos, de lo productivo y lo improductivo, yo creo que en el mundo cotidiano en el que nos manejamos sin pandemia y sin aislamiento, ¿no? A veces hay una ilusión de productividad. Hacemos un montón de cosas, pero no necesariamente somos productivos. Claro, es cierto. Tenemos, hay algo, digamos, que es ¿no? Tenemos sobre todo los que vivimos en Buenos Aires, una ciudad tan intensa, ¿no? Donde esa intensidad a veces, digamos, ¿no? Puede hacernos creer que somos productivos. Hoy hice un montón de cosas, ¿no? Es decir, ¿no? Cuando está la vida, ¿no? Hice un montón de cosas y me levanté, que tuve que hacer un trámite, después hice otro, después tomé una clase, después tomé una clase de canto, después fui a yoga, después tuve un ensayo, después... Y son como... y de pronto, ¿no es cierto? Uno dice, estoy haciendo montones de cosas y al mismo tiempo... En un momento uno tiene una gran sensación de insatisfacción o de frustración, ¿no es cierto? O una sensación de productividad, ¿no? Y no sabemos, ¿no? a qué atribuírselo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en este aislamiento que nos deja más quietos, que estamos más, que no podemos ir a hacer 20.000 cosas, creo que yo lo que creo que es lo más productivo es hacer una cosa y terminarla, ¿cierto? Es como sean esas cosas, no importa, sean pequeñas, sean grandes, pero creo que lo importante es terminarlas. Es decir, uno siente productividad, uno siente que realmente hizo algo si uno lo pudo terminar. Estamos viviendo, ¿no es cierto?, en esta cultura líquida, ¿no es cierto?, donde enseguida empezamos algo y lo dejamos porque creemos que hay otra cosa mejor para hacer, ¿no? Y eso de algún modo nos hace ir saltando, ¿no?, por la superficie de las cosas. Yo creo que yo a mí en lo personal me empezó a pasar que dije, me armé una tarea de lectura sistemática, ¿no es cierto?, que no sé si me lo hubiera podido plantear o me le iba a plantear en algún momento de mi vida. Yo soy un gran admirador y lector de Borges, pero me impuse la tarea que me impuse ahora y que la estoy llevando a cabo, que es leerlo completo y en orden, ¿no es cierto? Entonces, es una tarea que lamentablemente pareciera que la cuarentena me va a dar el tiempo para terminarla, ¿no? Y eso me resulta tremendamente productivo.
parece como una experiencia cabal, ¿no? Me parece una experiencia que completa algo. Digamos, bueno, nada, es leer las obras completas de un autor, pues ahí no es demasiado. Bueno, hay que tener un poco el fanatismo, ¿no?, que yo tengo con este autor, pero creo que es eso, bueno, leo, ¿no es cierto?, un cuento cada 2 días, leo una obra de teatro de Shakespeare, ¿no es cierto?, una por semana, es decir, y que eso sea digamos, un empezar y terminar la tarea. Y entonces, sí, yo pienso que tienen que ser cosas acotadas, tienen que ser cosas digamos, de dimensiones posibles, ¿no? Que sea posible hacer ese recorrido completo. Digo, no sé, suena por ahí una pavada, ¿no? Pero de verdad, a mí en personal me está haciendo muy bien. Bueno, bien, digo, también como la manera de tramitar esto, que es también, y voy más, no sé, al sector, como al artista que se encuentra consigo mismo sin esa materia que es en ese cotidiano el hacer, y como bien vos decías, a veces uno hace más cosas de las que podría hacer, como que se sobre exige, digo, como ese encuentro con el artista o con ese yo de artista, digo, también me da la sensación que es revolucionario, ¿no? Desde el nivel intelectual, desde el nivel emocional, de esa persona artista que le suceden como estas cosas, ¿no? Y también con eso, con no encontrarse con esa, como decía antes, con esa materialidad que es en el hacer. Sí, yo creo que ahí uno podría hacer como una especie de ejercicio de imaginación y decir, bueno, si nuestra vida fuera así de aquí en más, cosa que espero que no, y que ojalá de pronto, ¿no? Uno dice, bueno, tengo que está obligado como de algún modo a definir quién soy en estas, ¿no es cierto?, dentro de estas coordenadas, ¿no?, que nadie deseó, ¿no es cierto?, y que uno dice, bueno, no puedo culpar a nadie, ¿no?, pero no encontramos los responsables. Y yo creo que hay algo de eso, creo que hay algo de hacerse un poco la pregunta, ¿quién soy? A mí me pasa que me encuentro con un mundo. El otro día escribí una cosa al respecto. El mundo me resulta muy parecido a cómo yo veía el mundo a los 14 años, como algo hostil, como algo que me expulsaba, como algo que no me quería, como un mundo, digamos, que no tenía preparado un lugar para mí, ¿no es cierto? Y hoy siento que el mundo muestra de esa misma manera, ¿no? Hoy el mundo no tiene un lugar para nosotros, ¿no es cierto? Y entonces es como que, ¿no?, uno no tiene más remedio que conectarse con los deseos y con los anhelos, ¿no?, que no se pueden realizar, ¿no es cierto? Ya a los 14 años estaba lleno de anhelos. Pero bueno, era como un ser humano ahí, como empezando a conformarse, y que realmente no sabía cómo vincularse con el mundo, ¿no es cierto? Torpemente estaba, ¿no? Y ahora siento eso, ¿no? Como que me vinculo con un mundo que es hostil, que me expulsa, ¿no es cierto?, que nos rechaza, ¿no? Y creo que en ese sentido es algo que nos pasa a todos, ¿no? Es como no estoy siendo ciudadano del mundo, no está ocurriendo eso. Pero bueno, me fui. No, está bien, pero digo, eso es un poco a lo que iba como la introducción a la pregunta, que te hace encontrar más con vos mismo, digo, a nivel general, digo, al tener menos ocupaciones, al estar más,
más encerrados, digo, obviamente para los que estamos encerrados, ¿no? Porque hay gente que tiene que salir, digo, que trabaja en hospitales o con las necesidades básicas, las actividades esenciales, quería decir, como... Entonces, digo, está bueno lo que decís, digo, como que hay algo que empieza a parecer también distinto y que también es parte, o sea, de esta vida y de este momento que nos está tocando transitar, ¿no? También. Sí, absolutamente. Yo creo que hay algo que uno se empieza a percibir, se empieza a percibir diferente, ¿no? Pero luego, bueno, pero como que pensaba también, ¿no? En esta cuestión digamos, ¿no? De cómo nos preservamos, ¿no? De cómo nos preservamos de la ansiedad que todo esto nos puede provocar, de un montón de cosas, ¿no? Que nos podrían llegar a hacer mucho daño, ¿no? Es decir, como que no esto que te decía al principio, ¿no? De que estar conectado permanentemente con las noticias, ocupado únicamente de ver, bueno, cuándo pasa, ¿no? Es como decir, si estoy pendiente nada más, ¿no? Que de eso, suponiendo que, bueno, voy a retomar mi vida cuando esto termine, ¿no? Y dices, bueno, pero mientras tanto está ocurriendo mi vida. Claro, eso. O sea, esta es mi vida, ¿no? El otro día le decía a un amigo, digo, me hace acordar a cuando hice la colimba, ¿no? Yo que la hice allá en el 82, que uno sentía, bueno, es un año perdido, ¿no? El famoso año perdido, pero dentro de ese año decir, bueno, acá está mi vida, o sea, voy a vivir mi vida dentro de esto, ¿no? Cosa que es muy difícil, ¿no? En una y muy contradictorio también. Tremendo. Y bueno, y el ejemplo de la colimba en ese sentido, digamos, es más tremendo porque es muy difícil como poder decir, bueno, esta es mi vida cuando estás, ¿no? Agarrando un fusil que no tenés ganas de tocar. Claro, sí, por eso. Así, sí. Bueno, ¿y qué pensás en qué lugar queda ubicado el teatro, no? Que obviamente la actividad está parada, o sea, hay algo que... ¿en qué lugar queda la manifestación del teatro que está, como recién decías vos, que digo que de por ahí de que aparezca una obra online y por ahí la pueda ver gente de otros lugares, como que también hay algo ahí donde el teatro se vuelve como muy necesario, ¿no? El arte, diría, se vuelve muy necesario, digo, como la forma de volver, digo, más potente, ¿no? Sí, yo creo que no es cierto, yo creo que uno puede, esta carencia, ¿no? Que estamos sufriendo, ¿no? La dividiría, no, en dos, ¿no? Por un lado está la ausencia de algo vital en el sentido de lo espiritual, es decir, los actores y las actrices que están necesitando actuar, ¿no es cierto? Y necesitan de ese acto presencial, porque no es lo mismo ponerte a actuar frente a tu cámara, hacer un monólogo, claro, y después postearlo, ¿no? Sino que es ¿no? Un poco, yo también lo dije el otro día y salió en una nota que ¿no? El teatro es un león enjaulado en este momento, es decir, ¿no? Es decir, da vueltas alrededor de la jaula, ¿no es cierto? Pero él sabe que su vida está afuera, ¿no es cierto? No está ahí adentro, ¿no? Y entonces los actores y las actrices y los creadores y a los que nos gusta, como a mí, ensayar y estar con los actores o estar dando clases, actores y actrices, estamos como leones enjaulados. Hay una parte vital, es decir, hay un impulso que no está pudiendo satisfacerse, que no se satisface poniendo online una obra. Es decir, a mí artísticamente eso no me parece mal, pero a mí artísticamente no me genera absolutamente, no me implica en ningún aspecto, ¿no? Decía, está por un lado y después por el otro lado está lo vital en el aspecto concreto de que hay mucha gente, bueno, que vive de esto, ¿no? De dar sus clases, ¿no es cierto? De hacer su obra, ¿no? Entonces está esa necesidad de trabajar bueno, porque es así como se nos ordena la vida en el mundo, que trabajando, ¿no es cierto? Y pudiendo con eso ganar unos pesos para comprar ¿no? Lo que comemos. Pero el aspecto digamos, vivencial, porque uno diga, bueno,
digamos, lo económico, que es gravísimo y va a ser gravísimo, pero diría, bueno, mucha gente que actúa y que trabaja en teatros independientes y cooperativas, que no es que le da de morfar esta actividad. Claro. Pero otra cantidad de gente sí. Y yo creo que lo otro, lo que es, ¿no? La necesidad del teatro, ¿no? La necesidad, y también le pasa a los espectadores. Yo tengo muchos amigos y amigas que no son ni actores, ni actrices, ni dramaturgos, ni directores, ni nada, que dicen, necesito ir al teatro, o sea, que tienen dentro, digamos, de su alimento, ¿no? Es del espíritu, como algo cotidiano, ¿no? Y yo la verdad es que hay instancias que se pueden, como digo, hay cosas que se asemejan, que tratan de sustituir, que son obras que están grabadas, que las podemos ver en una tele, una computadora. Hay un aspecto de los que hacemos, ¿no? De los que creamos, de los que somos creadores, también lo podemos hacer, que es las etapas no previas, ¿no? Del acto presencial del teatro, que tiene que ver con escribir, ¿no es cierto?, con armar un proyecto. Pero el teatro, si no estamos ahí, si no están el público y los actores y las actrices, ¿no? Conviviendo en un mismo ámbito, el teatro no es cierto? No sé si soy corto de imaginación, pero no le veo solución. O sea, yo digo, si esto fuera para siempre, digo, el teatro desaparece. No, obviamente, o sea, haciendo esa hipótesis es catastrófico para el mundo, diríamos, ¿no? También, pero en este punto te quería preguntar ¿cuál es la prioridad ahora? Como si volver rápidamente, como si, un poco recién lo estaba diciendo, que sin teatro casi no somos, o no sos, digo, pero la prioridad si es volver urgente, o digo, hablando más del teatro independiente, volver más fuerte, volver más agrupados, volver más reorganizando, haciendo un nuevo contrato de las formas de producción. Digo, que teniendo en cuenta que el teatro independiente está casi como que tiene una crisis, ¿no? Como... ¿Cómo sería esto, las nuevas formas? ¿Cómo no entiendo? No, como si tendría que volver más fortalecido en sus condiciones, digo, ¿no? De poder generar como... Que por ahí las obras pudieran durar más tiempo, que haya más público... más público para el teatro independiente, que generalmente siempre está ahí como tratando de subsistir. Sí, y yo la verdad, digamos que hay una cosa, ¿no? Digamos que es por un lado contradictoria, ¿no? Es decir, como que haya que siempre fue contradictoria, ¿no? Digamos, es por un lado, digamos, la condición de independiente, ¿no? Del teatro independiente o alternativo, ¿no? Digamos, con la necesidad, digamos, de contar, digamos, dentro como de un sistema, ¿no? Más contenido, ¿no? Más amparado, más protegido. Yo creo que creo que la ambición y hay mucha gente que está trabajando desde siempre, digamos, con esto, es realmente, digamos, que la actividad, digamos, esté más protegida, pero nunca perdiendo digamos, la independencia artística, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que se han dado desde que se recuperó la democracia. Hubo muchos pasos, ¿no es cierto?, que fueron muy importantes en el camino, ¿no? Desde la creación, ¿no? Desde la ley del teatro, la creación del Instituto Nacional del Teatro, la creación de Proteatro, luego a la aparición de otras instituciones como Artei, que es una gran institución, y que todas tienden justamente a eso, digamos, a pelear y a estar permanentemente atentos, digamos, a proteger
digamos, la actividad, digamos, pero seguimos todavía, digamos, falta, ¿no es cierto?, un montón para lograr, digamos, que esta actividad esté justamente regulada y valorada. Esto yo creo que yo no sé cómo va a terminar acomodados los melones, ¿no es cierto?, después de esto. Es cierto que respecto de, por ejemplo, una institución que emplea a los teatros independientes, que el otro día hubo una asamblea que estuvo muy bien, estábamos todos, ¿cierto? Y bueno, por ahí nunca había pasado que en una asamblea estuviéramos todos, ¿no? Creo que y respetuosos y nadie, digamos, y escuchando y es decir, sí, no, todos bien, ¿no? Es decir, como en una cosa. Y se hablaba un poco ahí de esta cuestión, es decir, qué tipo de nuevo pacto, ¿no es cierto?, puede establecer nuestra actividad, ¿no?, con las instituciones, ¿no?, más allá del gobierno de turno, porque no se trata de pactar con un gobierno y después viene otro y estamos como empezamos, ¿no es cierto? Tiene que ver con las instituciones. Yo creo más, digamos, que va a haber no va a haber ni tanto ni tampoco, ¿no? Yo creo que algunas cosas se saldrán fortalecidas, ¿no?, respecto de la claridad de ciertas prioridades, ¿no es cierto?, de la claridad que nos da esta situación respecto de la clara precarización y de muchos aspectos de nuestro trabajo y también de otras áreas, y no solamente digamos, del teatro, y que esa conciencia y también que esos datos de algún modo llegan a las instituciones, es decir, de algún modo esto genera sin querer una especie de censo de situación, ¿no? Y eso, como todo censo, depende de cómo luego se interpreten los datos que surgen de un censo, ¿no?, para que se implementen, ¿no?, las decisiones políticas que hagan falta. Yo creo que algo de eso ojalá ocurra. Creo que va a ser muy difícil igual la vuelta. El teatro, cuando pasan estas cosas, ya lo pasamos con la gripe A, son los primeros que cerramos y los últimos que abrimos. Hay algo, ¿no es cierto?, que en eso pareciera que el arte o el teatro no siempre tuviera como un último lugar, que eso es para mí un problema, ¿no es cierto?, una preocupación, ¿no?, como una angustia, ¿no? Es como muy fácil decir, no, los teatros son lo último que van a abrir. No digo, perdón, no hay una... O sea, nadie se preocupa realmente de que no es bueno que no haya teatro en una ciudad y mucho más, bueno, un país en este caso y el mundo casi, pero y mucho más en un lugar como la Argentina y mucho más en un lugar como Buenos Aires, donde el teatro es realmente una de las patas de nuestra cultura, una de las patas importantes y gordotas de nuestra cultura y de nuestra idiosincrasia. Y yo creo que hay que volver, que nosotros también a la hora de se volverá a la medida que lo permitan las autoridades y que sea prudente y que no implique ningún riesgo. La vuelta no va a ser nada fácil, la vuelta va a ser paulatina desde muchos puntos de vista, ¿no? O sea, y habrá protocolos. También allí siempre creo que los que trabajamos en esto siempre estamos atentos y tratando de ser imaginativos, de ser creativos. Es nuestro rol en la sociedad. Los artistas tenemos ese rol de imaginar, de ser creativos, ¿no?, frente a las dificultades, y seguramente se harán aportes lo más imaginativos posible. Pero si somos un poco los
los portadores de la imaginación en una sociedad, y acá hablo no solamente obviamente de los teatristas, sino también de los escritores, de los cineastas, de los artistas plásticos, de los músicos. ¿Por qué no nos llaman para que los ayudemos a imaginar? Claro. Si somos el bastión de la imaginación. Sí, por eso como las agrupaciones cobran muchísimo más sentido, y también no quería dejar de mencionar la creación del PIT, que son los profesores independientes de teatro, que nos agrupamos como para generar una fuerza, digamos, como más grupal, más colectiva, más de presencia, para pensar organizadamente y en asamblea como cuáles son las acciones a tomar en este momento, ¿no? Para también visibilizar la problemática del sector. Claro, pero yo creo que, sí, y esto está pasando, ¿no es cierto? Digamos, esto que decíamos antes, se van a, ¿no es cierto? ¿No? Aparecen, ¿no? Agrupaciones, vamos a intercambiar, a conocernos, ¿no es cierto? Digamos, y aportar, y aparecen muchísimas cuestiones pero que todas estas agrupaciones, ¿no? Como la de los docentes, también, digamos, de las artes dramáticas, pero todo el tiempo está poniendo, o sea, estamos pensando y tratando de ser creativos y de imaginar respecto de nuestra propia actividad. Claro. Pero a lo que yo voy es a otra cosa, es decir, que cuando, por ejemplo, yo tuve la suerte de tratar de vincularme y de conocer a Ray Gates, que es como si te dijéramos el ministro de Cultura de Dublin, de la capital de Irlanda, de Irlanda del Sur. Porque, bueno, hay proyectos, pero bueno, no importa eso. La cuestión es que un día estábamos en una mesa redonda, compartiendo una mesa redonda en Nueva York, en donde era un actor de Nueva York, yo y ministro, ¿no? Y de algún modo, bueno, cada uno hablaba de un aspecto de su actividad, y él contó que como en Dublin había un puente, es una ciudad llena de puentes, en el que se producían muchos suicidios, ¿no es cierto? Y entonces se llamó a un grupo de artistas y los reunió y les dijo: miren, tenemos este problema, en este puente se suicidan muchas personas, ¿qué se les ocurre hacer para que esto no pase? Y los artistas trabajaron, ¿no es cierto?, no sé si juntos, si separados, y qué sé yo, y elaboraron un plan que el gobierno avaló, se contó con un presupuesto, que se cambiaron señalizaciones, iluminación, no sé qué cosas se hicieron. El resultado es: no se suicidó más gente en ese puente. Es decir, ¿qué lugar ocupamos los artistas respecto de nuestra, digamos, más allá de reflexionar para adentro, ¿no es cierto?, de nuestra realidad, ¿no es cierto? Es como que de nuestra actividad, y no es como si la realidad estuviera ahí nada más que como fuente de inspiración, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto puede un miembro de un artista, ¿no es cierto?, un creador, cuánto puede aportar, es decir, a la solución de problemas no artísticos? Uh-huh. ¿No? Lo mismo pasó en Estados Unidos cuando caen las Torres Gemelas. El gobierno llama a algunos directores y guionistas de Hollywood, ¿no? Los más renombrados, y los sentaron y les dijeron: queremos que imaginen cómo sería el próximo atentado. Ayúdennos a prevenir un próximo atentado. Es decir, úsennos. Claro. O sea, los pintores no están solamente para pintar colores en una tela, ¿no es cierto? Y es decir, no somos entretenedores solamente. Claro. ¿Dónde? También lo somos, pero no solo somos eso.
claro. Sí, sí, como algo más del rol social fundamental que tiene el artista y también en este punto me quisiera detener como en algo ante esta ausencia de teatro, ¿dónde vos ves el teatro? No porque veas en una pantalla, digo, pero ¿dónde lo ves más allá de, digo, en lo cotidiano, digo, en el salir, en lo poco que podemos salir a la calle, o ¿dónde ves teatro? Ahora, Sí, digo, como imaginando escenas, ¿no? Donde ves algo de abrir la ventana y mirar, donde ves teatro ahí, digo, en algo de lo cotidiano, que te puede llegar a representar, como algunas imágenes, que se te puede armar en la cabeza también como hasta como inspiración. mira, bueno, sí, hay algo, digamos, de toda esta situación que nos puede disparar, ¿no? Como nuevas, ¿no? Como uh, eh, nuevas situaciones teatrales, ¿no? Nuevas, ¿no? Como que uno piensa, ¿no? ¿No? En una pareja que estaban ya armando todo para la separación definitiva, ya estaba todo hablado, no, ya habían embalado los libros y la ropa en las cajas y las valijas y no nos podemos separar, ¿no es cierto? Claro. Es decir, ¿no es cierto? Es como que si empezamos a jugar y valga tu sonrisa cuando lo cuento, porque Sí, sí. ese pequeño morbo que tenemos los que hacemos teatro, los creadores, ¿no es cierto? Pensando justamente en las situaciones absolutamente particulares, ¿no es cierto? En esa minucia, en esa pequeña cosa que se llama situación, ¿no es cierto? Como que vamos ¿no? Digamos, yo como dramaturgo pienso, siempre no, uno va como de la gran, ¿no? De la gran a lo más pequeño, ¿no es cierto? Y lo más ínfimo, ¿no? Es en ese sentido empezamos, ¿no? A empezar a imaginar como otro, ¿no? Como situaciones curiosas, ¿no es cierto? Y hasta que pueden hasta resultar, ¿no? Como graciosas o patéticas, ¿no es cierto? Y esto uno digamos, lo puede, es algo, digamos, que rápidamente puede empezar a imaginar. Yo estoy trabajando un poco sobre, en una ficción que estoy elaborando para cuando esto pase, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esto, ¿no es cierto?, con estos aspectos, ¿no? Que tienen su lado absurdo, tienen su lado ridículo, tienen su lado dramático, ¿no? Uh-huh. Y sí, nosotros, qué sé yo, digamos, uno de todo, ¿no? Va haciendo teatro, ¿no? De todo hace situaciones, ¿no? O sea, como, no, uno tiene ya como esa especie de vicio, ¿no? De ver claro. En todo que hay, ¿no? Es como también cuando yo, no sé, voy a un bar, voy a un restaurante, voy a un galpón y siempre me imagino cómo podría ser un teatro acá adentro, ¿no es cierto? Me imagino, ahí pondría el escenario, pero es algo que ni siquiera me lo planteo, me sale solo, ¿no? Claro, sí. Sí, y también teniendo en cuenta, bueno, como a lo largo de la charla lo hemos desarrollado, que hay algo que, digo, también que uno se va encontrando con uno mismo, se encuentra con actividades que quizás en algún momento ni se hubiera imaginado y con las que necesariamente tienen la necesidad de conectarse. Es un poco por ahí como para encontrar, ¿no? Para encontrarnos y para seguir pensando a futuro, digamos, ¿no? Como que en este punto la vida, o sea, nos toca como que en algún punto nos choca y nos dice, bueno, acá paraste, ¿en qué estás? Bueno, Javier, te agradezco mucho por tu tiempo, la verdad que muy interesante tus reflexiones y bueno, esperemos que esto pase pronto también por todos, me imagino para todos, ¿no? Sí, decías. Así es. No, tal cual, sí, ojalá pase pronto y
y que las consecuencias sean lo menos malas posibles y lo más buenas posibles. Así que bueno, te agradezco mucho el espacio, así que, y que bueno, te felicito por la iniciativa y por todas las entrevistas que vi que estuviste haciendo, así que bueno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. Y también quería decir, ya que venís a esto, empezó como algo, como una prueba. La verdad que es un poco lo que decías vos, digo, como que uno se va encontrando y que también desde el medio es algo, nos mantiene activos y como compartiendo en el pensar, ¿no? Que es un poco lo que podemos hacer, pensar, hablar. También eso que decíamos al principio, también que yo decía, ¿no es cierto? Hacer algo, digamos, como que podamos pensar y que más allá de hablar de la pandemia y de todo esto un momento, después que poder arribar a algo que nos desprenda un poquito de eso, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Javier, muchísimas gracias, que sigas bien.